ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Nuevamente, bienvenidos. Hoy Dios les quería dar muchas bendiciones, ¿verdad? Segunda vez que les digo bienvenidos y bendiciones. Les contaba que hoy iniciamos con nuestra clase 201 de las 4 clases o 4 niveles que tiene nuestra iglesia. El sistema de discipulado de nuestra iglesia se llama Desarrollo de Vida Cristiana. ¿Cómo se llama? Desarrollo de Vida Cristiana. Son 4 niveles o 4 pasos. Primer paso, descubriendo mi membresía en la iglesia, o primer nivel. Segundo nivel o segundo paso, descubriendo mi madurez espiritual, que es la clase 201. El primer paso es la 101, el segundo paso es la 201. El tercer paso es descubriendo mi ministerio, o tercer nivel, y es la clase 301, descubriendo mi ministerio, ¿verdad? Y por último, el cuarto paso es descubriendo mi misión, que es la clase 401, nivel 4 o cuarto paso. Hoy vamos a tener la clase 201 y prepárese porque Dios nos va a hablar. Pero les decía que lo primero que tienen que saber bien, pues es el nombre de su iglesia, Iglesia Cristiana Elevation Point, y nuestra declaración de propósito, que la hemos modificado. Esa se la tienen que memorizar, por favor, y la hemos modificado. Nuestra declaración de propósito es: existimos ¿para qué? Para amar y servir a Dios, conectando a la gente con Dios y con otras personas. ¿Me siguen hasta ahí? Existimos para amar y servir a Dios. ¿Cómo? Conectando a la gente con Dios y con otras personas. Clase 201. ¿Me siguen hasta ahí? Descubriendo mi madurez espiritual. Les voy a pedir, por favor, que vayamos a la página número 2. Y luego dice el propósito de esta clase. ¿Me siguen hasta ahí? En donde yo pare una palabra, ustedes continúan con la última palabra que yo dije, para saber que me están siguiendo. Que ustedes puedan ser cristianos maduros y puedan cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso está en Colosenses 4:12. Y me gustaría leérselos en la Biblia. Esa es una paráfrasis la que tenemos ahí. Es la Biblia parafraseada. Colosenses ¿qué? 4:2 dice así, en la Reina Valera, en la cual estamos acostumbrados: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Ok? ¿Me siguen? Colosenses 4:12, perdón, les leí el 2. 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Diga conmigo: estar firmes, perfectos y ¿qué más? Y completos en todo lo que Dios quiere. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios: que estén firmes. Diga conmigo: están firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y el ser discipulados es lo que Dios quiere. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right. Efesios 4:14 y 15 dice: para que ya no seamos ¿qué? Niños. Recuerden que esta clase se llama descubriendo mi ¿qué? Mi madurez espiritual. Una persona inmadura es como un niño. Una persona adulta se considera ya una persona que ha dejado de ser niño. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor. ¿Qué vamos a hacer? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? El propósito de esta clase es que maduremos, que dejemos de ser niños, que no seamos llevados de cualquier viento de doctrina para un lado y para otro, y que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? El enfoque de esta clase, nos enfocaremos en los 4 hábitos básicos que cada cristiano debe desarrollar para poder alcanzar madurez espiritual. Esta clase le equipará con las habilidades necesarias para empezar estos hábitos y explicará lo necesario para continuar estos hábitos. Hablemos
¿De qué es la madurez espiritual? Diga conmigo, por favor, madurez espiritual. Efesios nuevamente dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Digan conmigo, unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez espiritual es llegar a ser como Jesús, crecer para llegar a ser como Jesús, imitar a Jesús, parecerme más a Cristo Jesús. Eso va a traer que tengamos unidad en la fe, conocimiento del Hijo de Dios y que seamos personas maduras. Diga conmigo, personas maduras. La madurez espiritual, de manera sencilla, es ser como ¿quién? Como Cristo. Diga conmigo, yo quiero ser como mi Señor Jesús. Hay muchas personas en esta sociedad que quieren que las imitemos. Todo mundo quiere ser una persona de influencia, pero nosotros tenemos el mejor modelo para imitar y debe de ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? El apóstol Pablo dijo: imítenme a mí, déselo fuerte al Señor, así como yo imito a Cristo. La madurez espiritual es ser cada día más como Jesús, como nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Diga conmigo, ser como Jesús. Mis palabras deben de ser palabras que hablen como hablaba Jesús. Mis pensamientos deben de imitar a Jesús. Debo de reaccionar como reaccionaría Jesús. Debo de tener el carácter que demuestra mi Señor Jesús. Y día a día debo de esforzarme por ser más como Jesús. Diga bien fuerte, por favor, debo de esforzarme. La madurez no llega por sí sola. Es algo por lo cual tienes que trabajar. Y para poder lograrla se necesita esfuerzo y se necesita disciplina. ¿Me dicen amén? Un esfuerzo diario de querer ser mejor hijo de Dios cada día. Factores acerca de la madurez, página 3, por favor. Número 1, no es automática, lo que les acababa de mencionar. Hebreos 5, 12 y 13 dice de la siguiente manera, y lo bonito de este libro es que nos da bastantes pasajes de la Biblia en cada punto bíblico que queremos destacar. La madurez no es automática. Hebreos 5, 12 y 13 dice: porque debiendo ser ya ¿qué? Maestros. ¿Después de qué? De tanto tiempo. Mire lo que dice Pablo: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. Diga conmigo, de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Yo les hago una pregunta: ¿qué prefieren ustedes ahorita, la edad que tienen? ¿Levantarse cada día y tomar leche? A la hora del lunch, tomar leche en el trabajo. Llegar a la casa y tomar leche, y al siguiente día tomar leche. ¿A quién les gustaría vivir de pura lechita? No nos daría los nutrientes y el poder trabajar a pura lechita. Pues el apóstol Pablo le está diciendo, el apóstol Pablo, que es la mayoría pensamos que es el apóstol Pablo el que escribió Hebreos, le está diciendo a los hebreos: ¿cómo es posible que ustedes ya para el tiempo que tienen de ser cristianos ya deberían de ser maestros? Ya deberían de estar enseñando la palabra de Dios a otros. Pero ¿cómo es posible que todavía tengan necesidad de comer lechita, de tomar lechita y no de comer alimento sólido? Miren, yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay cristianos de muchos años que tienen una clase de seminario bíblico y dicen: ay no, eso es demasiado para mí, pastor. O escuchan una clase de discipulado como esta y dicen: ay no, eso es demasiado profundo.
Y ¿saben algo? El apóstol Pablo quiere que nosotros profundicemos en la escritura. Dios quiere que comamos alimento, ¿qué? Sólido, y no solamente lechita. ¿Qué es la lechita? Solamente lo básico de la vida cristiana, los primeros rudimentos de la fe, lo básico de la fe. Él dice, ya tienen que comer alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. ¿Cuántos niños hay aquí? Eso. Diga conmigo, estoy creciendo. Si usted todavía no deja de gatear en la vida cristiana, andamos por muy mal camino. ¿Ok? Número 2, ya vimos que no es automática la madurez. Número 2, es un ¿qué? Proceso. No es que la vamos a alcanzar en ciertos años, es un proceso, y cada persona, ese proceso dura diferente tiempo. No podemos esperar de cada cristiano que madure en el mismo tiempo. Es un proceso. Dice Proverbios 8:5, aprendan a ser prudentes y ¿qué? Y entendidos. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced, digan bien fuerte por favor, creced. Una vez más, creced. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta, ¿cómo se crece en la gracia? A través de mi intimidad con Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios. Y la palabra de Dios dice que entres a tu aposento y cerrada la puerta, busques y llores a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te recompensará públicamente. Entonces el apóstol Pedro dice, para crecer en la gracia hay que crecer en el compañerismo con Dios, en la comunión con el Espíritu Santo, pero no solamente ahí. También tenemos que crecer ¿en qué? En el conocimiento, diga conmigo, conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Y cómo crezco en el conocimiento? A través de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 3, la madurez demanda ¿qué? Disciplina. Diga conmigo, disciplina. Primera Timoteo 4:7 dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. ¿Qué es la disciplina? Saber que lo tienes que hacer y lo haces, quieras o no quieras, tengas o no tengas ganas, estés cansado o cansada o no lo estés. Disciplina es hacerlo. No importa tu estado de ánimo, no importa absolutamente nada. Eso es ¿qué? Disciplina. La madurez requiere disciplina. Entendiendo el discipulado, los creyentes maduros son llamados a ser ¿qué? Discípulos. Y en la serie de la iglesia los domingos hablé mucho acerca de un verdadero discípulo. Repásenla por favor. Siguiente, no puedo ser un discípulo sin ser ¿qué? Disciplinado. Un verdadero discípulo es una persona disciplinada. Mientras más disciplinado me vuelva, Dios me usará como mejor. La marca de un discípulo es cargar la cruz de Cristo. Lucas 14:27 dice, y el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. ¿Cuán a menudo debemos hacer esto? Digan conmigo, diariamente. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz ¿qué? Cada día, ¿y qué más? Y sígame. ¿Quién vuelve el cargar la cruz? Lo que sea necesario. Lo que tenga que hacer por Cristo, lo voy a hacer. Tengo un mensaje preparado para la semana que entra, para este próximo domingo, que es la introducción a la nueva serie sobre el Espíritu Santo. Y voy a hablar acerca de las bendiciones de Dios que ha derramado y que quiere seguir derramando para nuestras vidas. ¿Cuántos creen que las bendiciones de Dios no paran? Siguen fluyendo. Él las sigue derramando. El título del mensaje es por un plato de lentejas. Es que ya usted sabe lo que se va a tratar, ¿verdad? Dios sigue derramando su bendición.
El problema es que hay muchos cristianos que cambian la bendición de Dios. ¿Qué son esas bendiciones que cambiamos por un simple plato de lentejas? Descúbralo el domingo, porque va a estar tremendo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, Dios quiere seguir derramando sus bendiciones sobre nosotros. ¿Me dicen amén? Y es necesario cargar la cruz de Cristo cada día y hacer lo que sea necesario para no perdernos de sus bendiciones. Siguiente página, por favor, página 4. 4 hábitos de un discípulo. ¿Cómo puedo ser un discípulo? Desarrolle los hábitos del discipulado. Colosenses 3, 9 y 10 dice: puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos ¿qué? Hábitos, y se han revestido de un nuevo hombre, el cual Dios está renovando cada cuando, continuamente en su propia imagen, para traerlo a un conocimiento pleno de Él. Diga conmigo: viejo hombre, malos hábitos; nuevo hombre, nuevos hábitos. En este nivel de discipulado vamos a descubrir los hábitos de la vida cristiana. ¿Me siguen hasta aquí? Pero ¿cómo lo voy a lograr? Número 1, tiempo con la palabra de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Número 2, oración. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pedid todo lo que deseéis y os será dado. Así se convertirán en mis discípulos. Número 3, diezmo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. Número 4, teniendo compañerismo regularmente. Ámense con la misma intensidad con que yo les amo. La intensidad de amor que se tengan será una prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La cruz de Cristo entonces es oración, compañerismo, palabra, diezmo. ¿Vamos bien? Y en el centro está Cristo. Definamos la palabra hábito. Página número 6. Una continua y frecuente inclinación para hacer una cierta actividad adquirida a través de una repetición ¿qué? Frecuente, dice el diccionario. Diga conmigo: una habilidad adquirida. ¿Vamos bien hasta ahí? Por la repetición. Diga conmigo: la repetición. Diga conmigo: la repetición. Para formar un hábito de oración tienes que repetir el orar, el orar, el orar, el orar, el orar, el orar, hasta que ya se convierta un hábito como parte de tu vida. La lectura y el estudio de la palabra tienes que leer, estudiar, leer, estudiar, leer, estudiar, leer, estudiar, leer, estudiar, hasta que se convierta en un hábito, algo que ya por ende lo haces. Otra definición dice: forma de conducta adquirida por la repetición de los mismos actos. Diga conmigo: forma de conducta. Habilidad adquirida por la práctica constante de un mismo ejercicio. Una disposición establecida de carácter. Eso está buenísimo. Escuche por favor. Siembra un pensamiento y cosecharás un. ¿Por dónde se empieza un hábito? Por el pensamiento. ¿Qué tienes que pensar? Tienes que pensar: yo quiero ser más como Jesús. Quiero tener en mi vida los hábitos de un discípulo. Quiero tener una vida de oración. Quiero estudiar y leer la Biblia. Quiero ser generoso. Quiero tener compañerismo. Quiero ayunar. Y cuando lo llevas a tu mente, vas a cosechar una ¿qué? Una acción, un acto. Siembra una acción o un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Siembra carácter y cosecharás un destino. Todo va como un efecto dominó. ¿Cuál es la meta de esta clase? Que yo me comprometo a
practicar los hábitos necesarios para tener madurez espiritual. Romanos 6:19 dice: en el pasado dieron sus cuerpos voluntariamente al servicio del vicio y los propósitos del mal. Mas ahora entréguense ustedes mismos al servicio de la rectitud, con el propósito de ser verdaderamente buenos. En el pasado entregaron sus cuerpos voluntariamente al servicio ¿de qué? De los vicios y propósitos malos. Entregamos nuestro cuerpo para hacer cosas malas, mas ahora entréguense ustedes mismos al servicio de la rectitud, con el propósito de ser verdaderamente buenos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Después de la introducción vamos a la primera lección, que es la que nos corresponde hoy. Nuevamente, Iglesia Cristiana Elevation Point, existimos ¿para qué? Para amar y servir a Dios, conectando a la gente con Él y con otras personas. Primera sesión: cómo agarrar tu Biblia para percibirla y entenderla cabalmente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la Biblia fue dada ¿por qué? Por inspiración de Dios, y es útil ¿para qué? Enseñarnos la verdad, hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas, nos endereza y nos ayuda a llevar una vida recta. Es el medio que Dios utiliza para equiparnos plenamente para hacer toda clase de bien. Recuerden que es la versión Biblia parafraseada. 6 formas de agarrar tu Biblia. Cuando ustedes agarran su Biblia, no sé si traen Biblia física o no, pero cuando tú, para poder agarrar tu Biblia, vas a utilizar los 5 dedos y la palma de la mano. Digan conmigo: 5 dedos y la palma de la mano. Y esa es la mejor manera de poder saber qué es lo que voy a hacer con la Biblia. Con la Biblia voy a hacer 6 cosas. Cada dedo es una cosa y la palma de la mano es otra cosa. Para poder agarrar bien tu Biblia y para poderla entender y comprender cabalmente, debemos de hacer ¿cuántas cosas? 6 cosas. Número 1, oír. Diga conmigo: oír. ¿Vamos bien? Número 2, leer. Número 3, estudiar. Dedo número 4, memorizar. Número 5, meditar. Y la palma de la mano, aplicar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo repetimos? A ver, levante su manita y ayúdeme aquí con su mano. Ok, primer dedito. ¿Cuál es? Oír. Ok, hágala así, diga oír. Ok. Número 2, leer. Ok. Número 3, estudiar. Número 4, memorizar. Número 5, meditar. Y la palma de la mano, aplicar la palabra de Dios. Eso le va a ayudar a que usted recuerde las 6 cosas que tiene que hacer: oír, leer, estudiar, ¿vamos bien? Memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Por eso dice ahí: ilustración de la mano con cada uno ¿de qué? De los dedos. Número 1, ¿cómo oír la palabra de Dios? Vamos por el dedito número 1, ¿ok? Diga conmigo: oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Formas de oír la palabra de Dios: la Biblia en audio, estudios familiares en los hogares, predicadores en radio y en televisión, talleres, cursos de capacitación, servicios en la iglesia, audios de predicación, conferencias, seminarios, retiros, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos oír la palabra de Dios de diferentes maneras. ¿Cuál es el problema? Que olvidamos el 95% de lo que oímos después de 72 horas. El 95% de lo que tú escuches después de 72 horas se te va a olvidar.
por eso no es suficiente con oír, porque nosotros retenemos la enseñanza a través de nuestros sentidos. Hay alumnos o personas que retienen parte de su enseñanza a través del oído. Otros lo retienen a través de la vista, son los visuales. Otros a través de tocar un libro, a través de escribir, etcétera. Entonces, por eso tenemos que no solamente oír la palabra de Dios, sino hacer las 6 cosas. ¿Cómo mejorar nuestro oído? Número 1, esté listo y ansioso para oír. ¿A quién? A Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes oídos para oír? Y no estoy hablando de los oídos físicos, estoy hablando de los oídos espirituales, que deben de estar atentos y abiertos para escuchar a Dios. ¿Cada cuándo deberíamos de oír a Dios? Todos los días, a cada momento, a cada ratito. Deberíamos de vivir conversando y escuchándole a Él. El que tiene oídos para oír, oiga. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para ¿qué? Para hablar. Diga conmigo, pronto para oír. Santiago 1:19. ¿Cómo mejoro mi oído? Ya le dije el número 1, esté listo y ansioso para oír a Dios. Número 2, evite las actitudes que le impiden oír a Dios. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. ¿Cuáles son esas actitudes que nos impiden oír a Dios? Número 1, una mente cerrada. El orgullo, el temor, la amargura nos están impidiendo oír a Dios. Diga conmigo, el orgullo. ¿Qué pasa con la gente cuando se llena de temor? No escucha, se paraliza. ¿Y qué le parece la amargura? No te permite escuchar a Dios. Esas son cosas que nos impiden oír a Dios. Número 2, una mente superficial. La pregunta es, ¿de veras quiero que Dios me hable? ¿Cuántos estamos aquí? Le voy a dar un ejemplo. Cuando hay una necesidad de oración, usualmente nosotros ponemos un post en EP News: petición de oración por tal cosa. O viene un hermano y nos dice, está pasando esto, y le decimos, estamos orando por ti, o vamos a estar orando por ti. Yo les hago una pregunta, no me conteste, pero precisamente hoy me estaba preguntando, porque estaba hablando con un hermano que salió de nuestra iglesia, que salió para México para recibir su visa, para hacer su entrada legal. Y ustedes saben que en la entrevista con migración, ahí mientras estás en la entrevista, puede que te nieguen la visa, y es un riesgo. ¿Sí ven? Ahora, el perdón se lo iban a dar allá, porque no había hecho entrada legal. No sé si me estoy explicando. Había más riesgo. Le mandé mensajito ayer y me dijo, mañana ya va a ser mi entrevista, todo está bien hasta el momento. Le dije, en cuanto tenga noticias me deja saber, vamos a estar orando por usted. Gracias a Dios le aprobaron la visa y pronto lo vamos a ver de regreso. Es un testimonio de Dios. Amén. Dale ese fuerte aplauso, Señor, por favor. ¿Cuál es el asunto y a qué voy con esta pequeña anécdota? ¿En cuántas ocasiones cuando decimos vamos a estar orando, de verdad sacamos un tiempecito para orar? Porque yo dije, voy a estar orando, pero a veces es nada más un dicho. Y digo, verdaderamente que cuando yo diga voy a estar orando, tengo que orar. Y me puse y saqué un tiempecito para orar por esa necesidad, por esa petición. Lo mismo sucede aquí. No podemos tener una mente superficial. Debemos entender, ¿de verdad quiero que Dios me hable? ¿O estoy tan acostumbrado a vivir mi vida que me da igual si escucho o no la voz de Dios? ¿De verdad quiero que Dios me hable? Número 3, una mente preocupada. Estoy tan ocupado, ocupada, o preocupado, preocupada, que no puedo concentrarme para oír a Dios. A veces nos la pasamos tan ocupados
que ni siquiera hablamos con Dios, ni oímos a Dios. Y a veces estamos tan preocupados que no escuchamos a Dios, no oímos a Dios. Por eso debemos de detenernos. ¿Me dicen amén? All right. Entonces estamos hablando de cómo mejorar nuestro oído. Número 1, debes de estar listo para oír. Número 2, evita las actitudes que te impiden oír a Dios. Número 3, confiese cualquier pecado en su vida para poder oír a Dios. Santiago 1:21 dice: así pues, dejen ustedes todo lo impuro y la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente la palabra que se ha sembrado en su corazón, pues esa palabra tiene poder para salvarlos. Tenemos que dejar que la palabra de Dios haga su efecto en nuestras vidas. Y cuando tengamos que pedir perdón a Dios, ir y confesar nuestros pecados a Dios. Porque los pecados que hacen nos apartan de nuestra relación con Dios. Y si el pecado nos aparta y no lo confesamos, no escuchamos a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. El pecado te aparta de Dios, pero si los confiesas, ¿qué hace? Te acercas a Dios. Y entonces al acercarte puedes oír su voz. Número 4, escriba notas de lo que oye. Por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos de ¿qué? Del camino. Hebreos 2:1. Dile al que está a tu lado: escribe notas. Yo estoy escuchando un mensaje y escribo notas en el teléfono. Estoy escuchando un audiolibro y escribo notas. Y me pasa como el pastor Ulises. Estábamos hablando de un audiolibro y a veces uno está escuchando y quisiera detenerse para subrayar el libro y hacer una nota en el libro, o por lo menos escribir en orden los puntos que estás escuchando. Es importante que cuando escuchemos la palabra de Dios tomemos notas. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes de los que estamos aquí vienen los domingos con su libreta de notas del mensaje para escribir lo que Dios les hable? Hay gente que no acostumbra escribir. ¿Y saben cuál es el problema con ustedes? No sé quiénes sean, pero ¿saben cuál es el problema con ustedes que no toman notas? Que olvidan el 95% de lo que Dios les habló en 72 horas. Pero cuando tú escribes nota de lo que Dios te habla, tú estás pasando una semana dura, una semana de preocupación, una semana de temor, una semana de aflicción, y empiezas a hojear tu libro de notas de lo que Dios te habló. Y esas notas que tú hiciste, que escuchaste la voz de Dios, te van a fortalecer, te van a levantar, te van a restaurar, te van a impartir vida. ¿Alguien dice amén? Tarea para el próximo domingo: ve a Ross, ve al Office Depot, ve a donde tengas que ir, ve a Walmart, a la sección de libretas, y búscate una libreta que te guste, cómprala, una buena pluma, un buen lapicero, un buen lápiz que te guste, y llega aquí, ponle la fecha, pon el título del mensaje. No tienes que escribir el mensaje completo, solamente lo que Dios te hable, lo que Dios toque a tu corazón. El día de mañana te vas a acordar de todas las promesas. Hay gente que hasta le pone encabezados a sus notas. Si siente que es una promesa de Dios, le dice: promesa de Dios para mi vida, y hasta fecha le pone. Lo ves años después y vas a decir: Dios es fiel a sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas. ¿Alguien dice amén? Escriba notas de lo que oye. Número 5, actúe de acuerdo a lo que oye. Vive lo que escucha. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, de oír, después hay que hacer. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor, ¿cómo? Olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando tú vives la palabra, vas a ser bienaventurado y bendecido en todo lo que hagas. ¿Me dicen amén? Número 2,
Ya vimos cómo oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el siguiente dedito? Leer, diga conmigo, leer. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Fiel es el que lee este libro y obedece lo que está escrito en él. Apocalipsis 1:3. ¿Qué tan a menudo debo leer la palabra de Dios? La Biblia enseña que debemos leerla cada cuándo. Diariamente. Yo les hago una pregunta: ¿cada cuándo están leyendo su Biblia? Ahorita porque estamos en Proyecto Sabiduría y tenemos que leerla diariamente. Pero si no estuviéramos en Proyecto Sabiduría, ¿cada cuándo la estaba leyendo? ¿No sabe qué es lo peor? Yo le dije a mi esposa, me siento tan mal a veces que en nuestra iglesia tenemos manjares servidos de discipulado, de palabra, de alimento espiritual. Y a veces, así como en la parábola del gran banquete, está la mesa servida, se le llama a la iglesia, vengan y coman, y empiezan todos a poner excusas. Todo mundo tiene una excusa para no participar de la mesa. Y le digo a mi esposa, a veces me siento tan mal, tanto esfuerzo, tantas horas dedicadas, y que la gente no lo aproveche. Para terminar, hacer update a este libro, me quedé una noche como hasta la 1 o 2 de la mañana para tenerlo listo para hoy. Porque llegué del trabajo, pum, empecé a hacerlo, leer, mi esposa lo arregló, corregí ciertas cositas para hacer el update del 2022, que es el que tienen en las manos. Y luego digo, a veces no lo aprovechamos. Y ¿saben algo? Dios me habló, por eso es importante escuchar a Dios. Y Dios me habló y me dijo, tú tienes un llamado, y tu llamado viene con una responsabilidad. Tu deber es servir la mesa. Si vienen o comen, o no vienen y no comen, eso ya no es problema tuyo. Esa es decisión de la persona. Pero tú me vas a dar cuentas a mí. Yo escuchaba, y se lo estoy parafraseando, los pensamientos que había en mi mente, que sentí escuchar a Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios de mi responsabilidad de discipular y de enseñar la palabra de Dios. Mi llamado solamente son 3 cosas: dedicarme a la oración, a la predicación de la palabra y a la enseñanza de la palabra. Las 3 prioridades del ministerio, las que no puedo descuidar por ninguna otra cosa: oración, enseñanza y predicación. Yo pudiera venir como otros pastores, un culto más, un culto menos, ahí la vamos pasando, hay más o menos. En mi estado dirán, hay más o menillos. Un mensaje, hay más o menillos, sin preparación, de lo que ya sé. Pero si yo no cumplo mi responsabilidad, yo le voy a dar cuentas a Dios. Y Dios me ha enseñado, en nuestra iglesia, tú debes de ser un pastor que nadie venga y te diga, en la iglesia no hay. Esa es tu responsabilidad. Que en nuestra iglesia no puedan decir, es que en la iglesia no hay oración. Sí, hay, y hasta 2 cultos de oración. Que en la iglesia no puedan decir, es que no hay enseñanza. Tenemos seminario bíblico, sistema de discipulado, discipulado en grupos pequeños, hombres, mujeres, jóvenes, niños, matrimonios. ¿Me siguen hasta aquí? Oportunidades de servicio. ¿Cuál es el problema entonces? Que no estamos entendiendo que la palabra de Dios la tenemos que leer cada cuándo, diariamente. Las escrituras serán, Deuteronomio 17, 19, las escrituras serán su compañero que constante. Deberán leer y meditar en ella cada cuándo, todos los días de su vida, para que aprendan a respetar al Señor su Dios, obedeciendo todos sus mandamientos. Sugerencias: lea la Biblia como sistemáticamente. Lea una Biblia sin notas. Léala en versiones o traducciones diferentes. Léala en voz alta para usted. Subraye los versos claves. Escoja y apéguese a un plan de lectura.
¿sabías que si lees aproximadamente 15 minutos al día puedes leer la Biblia en un año? Con tan solo 15 minutos que le dediques a leer la palabra de Dios, podrías leer la Biblia en un año. Ya viene año nuevo. ¿Cuántos de ustedes su propósito de año nuevo fue leer toda la Biblia? Y todavía no lo han logrado. Si ya lo lograron, gloria a Dios. Pero ya viene otro año nuevo, si Dios nos presta vida, para cumplir con ese propósito. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, leer la palabra. Entonces, ¿cuál es el número uno? No, el número uno que vimos, oír. Diga conmigo, oír la palabra. Siguiente dedito, leer la palabra. Tercer dedito, estudiar la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar la palabra? Miren lo que la palabra de Dios dice, Hechos 17:11. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron ¿qué? El mensaje. Y día tras día, ¿qué hacían? Estudiaban las escrituras. ¿Para qué? Para ver si era cierto lo que les decían. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí han estudiado las escrituras, los pasajes que yo les traigo, para ver si es cierto lo que les estoy diciendo? Usted no puede tener confianza plena en ninguna persona. Yo sudé frío en la administración del domingo, yo no sé cuántos me vieron, porque puse el salmo equivocado. Y después lo corregí al terminar la adoración. La palabra del domingo no era el Salmo 64, el Salmo 65. El versículo estaba correcto, pero al momento de hacer el diseño me equivoqué con un número. Y cuando yo lo busco en mi Biblia, no dice lo que yo traía preparado para ministrar, lo que Dios me había guiado para ministrar en la palabra del culto. Así es que revisé mis notas y estaba en el capítulo equivocado. Era Salmo 65. Y me da un temor venir y decirle, esto dice aquí, y que no lo diga. Un temor reverente, no hacia usted, sino a Dios. Porque lo más valioso que nosotros tenemos es este libro que se llama Biblia, y es la palabra de Dios. Y no se debe de tomar a la ligera, ni hacer chiste con ella. ¿Me siguen hasta aquí? Hay de chistes a chistes. En una ocasión a un predicador se le ocurrió burlarse de Jesús en un chiste. Eso no se hace. ¿Me siguen hasta aquí? Sí hay chistes cristianos, pero hay ciertas cosas en la Biblia que necesitan mucho respeto y mucha reverencia. Por ejemplo, Jesús, los apóstoles, que no les llegamos ni siquiera a los talones. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces dice que ellos estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que les decían los apóstoles. Segunda de Timoteo 2:15, haz todo lo posible para presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que enseña que debidamente el mensaje de la verdad. La diferencia entre leer y estudiar la Biblia es que uno debe tener lápiz y papel cuando estudia. El secreto para un estudio efectivo es saber cómo hacer las preguntas correctas. 6 preguntas básicas al estudiar la Biblia. Ojo aquí, oír la palabra, leer la palabra, pero para poderla entender correctamente y para poderla comprender cabalmente, debo de estudiarla. Y debo de hacer las preguntas correctas. La primera de ellas es, ¿quién fue el escritor? En Introducción al Nuevo Testamento fueron, en cada libro del Nuevo Testamento fueron las preguntas que respondimos. ¿Quién fue el escritor? ¿Qué quiso qué decir? ¿Cuándo escribió? ¿En qué año? ¿En qué época? ¿Qué estaba sucediendo? Para entender el contexto en el que escribió el escritor. ¿Dónde escribió? ¿Desde qué lugar? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba viviendo? ¿Qué estaba experimentando? ¿Por qué escribió? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se dio esta carta? ¿Por qué se escribió? ¿Qué estaba pasando? ¿A quién
escribió. Cuando ustedes se sientan a estudiar la Biblia, tienen que responder por lo menos a estas 6 preguntas. Y ustedes me preguntarán, pastor, ¿y cómo respondo a esas preguntas? Ustedes tienen que tener una biblioteca pequeña, concisa en su casa. Si ustedes no tienen por lo menos lo que está aquí, ustedes no están siendo estudiosos fieles de la palabra de Dios. Y Dios nos está dando la oportunidad de que cambiemos. Diga conmigo, escudriñad las escrituras. Escudriñar es estudiar las escrituras, entenderlas cabalmente, comprender cada pasaje de la palabra de Dios, estudiarlo a profundidad, hacer las preguntas pertinentes y correspondientes, hacer los análisis correspondientes al estudiar la Biblia para saber si lo que nos están enseñando es verdad. Algunas herramientas recomendadas para el estudio de la Biblia por el pastor Ariel Salinas. ¿Me siguen hasta aquí? No las tiene que tener todas. Con una Biblia de estudio que tenga es más que suficiente. Aquí le recomiendo algunas que para mí son las mejores. Son 2 nuevas que acaban de salir que, oh my goodness, ahorita les voy a decir cuáles son. Y ya las ordené, gracias a Dios. Ahí luego me pongo de acuerdo con usted, pastor. Número 1, la Biblia de estudio personal, la Biblia de estudio Ririe, de Editorial Portavoz. Una Biblia que me cambió la vida cuando llegué a este país, con comentarios de versículos, buenísima. La mejor Biblia de estudio por tópico, la Biblia de referencias Thompson, de Editorial Vida. La mejor Biblia de estudio para trasfondo bíblico, la Biblia de estudio Nueva Versión Internacional. Las mejores Biblias con relación al Espíritu Santo, la Biblia de estudio Vida Plena, que es la que tengo aquí, Editorial Vida, y Biblia de estudio Plenitud, perdón, esta es la Plenitud, Biblia de estudio Plenitud del Grupo Nelson. Acaban de salir 2 Biblias de estudio, ¿ok? Biblia de estudio de Matthew Henry y Biblia de estudio de Carlos Spurgeon. La de Carlos Spurgeon, para los que amamos el estudio de la palabra de Dios como servidor, viene con copias de su puño y letra, copias de lo que él escribió traducidas al castellano, al español. Así es que estás viendo el handwriting de Carlos Spurgeon y al lado la traducción, lo que escribió a mano. Si tú sabes quién es Carlos Spurgeon y por qué se le considera el príncipe de los predicadores, te emocionarías igual que yo el tener en un papel el handwriting y las notas de Carlos Spurgeon. ¿Vamos bien hasta ahí? Manuales bíblicos. Manual bíblico de Hale, Editorial Vida, Usos y costumbres de la Biblia, manual ilustrado de Grupo Nelson. Entonces tienes que tener, diga conmigo, una Biblia de estudio, un manual bíblico, ya llevamos 2 libros en tu biblioteca, un comentario bíblico, aquí les recomiendo comentario bíblico Matthew Henry, Editorial CLIE, comentario bíblico William Berkeley, Editorial CLIE, comentario bíblico John MacArthur, Editorial Portavoz, comentarios bíblicos con aplicación del texto bíblico a una aplicación contemporánea, Editorial Vida. ¿Qué más tienes que tener? Ya llevamos 3. Diga conmigo, una Biblia de estudio, un manual bíblico, un comentario bíblico, un diccionario bíblico. Aquí les recomiendo 2, cualquiera de ellos pueden tener. Nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe, y diccionario ilustrado Holman. Buenos escritores sobre el tema de historia de la iglesia, historia del cristianismo, Justo L. González, Editorial Unilit. Josefo, las obras esenciales, Editorial Portavoz. Entonces llevamos, diga conmigo, una Biblia de estudio, un manual bíblico, un comentario bíblico, un diccionario bíblico, un libro de historia de la iglesia, van 5 libros, y
buenos libros sobre teología, sobre doctrina y teología. Teología bíblica y sistemática por Perlman. Estudios de doctrina bíblica, Ernesto Trencher. Y escritos sobre doctrina de John MacArthur. ¿Cuántos libros necesitas en tu biblioteca para poder entender correctamente la Biblia y cabalmente? Biblia de estudio 1, manual bíblico 2, comentario bíblico 3, diccionario 4, libro sobre la historia de la iglesia 5, usos y costumbres de los judíos y de la iglesia, etc. Y un libro de teología y doctrina 6. Con esos 6 libros que tú tengas en tu casa, tú abres la Biblia en un pasaje bíblico, buscas un comentario de ese pasaje, buscas una palabra que no entiendas de ese pasaje en un diccionario, buscas quién lo escribió, a quién lo escribió, etcétera, por qué lo escribió, y entonces vas a tener una mejor comprensión del pasaje. A cada porción de la Biblia tú tienes que aplicar 4 pasos para poderlo entender. Número 1, estudiar y analizar el contexto histórico y el contexto cultural. ¿Qué estaba sucediendo en la época en que escribió? ¿A quién les escribió? ¿Cómo era el estilo de vida en la época en la que escribió? Para poder entender. Luego, el vocabulario que usó. ¿Qué significa esa palabra en el griego? ¿Qué es el sentido que quiere decir? Ese es el léxico sintáctico. Luego, un análisis contextual. ¿Qué dice antes de ese pasaje? ¿Qué dice después de ese pasaje? ¿Qué dice la Biblia en su totalidad sobre ese tema? Ese es el análisis contextual. Y por último, el análisis teológico. Para ese escritor, ¿quién era Dios? ¿Qué significaba Dios? ¿Cuál era la idea acerca de Dios? Cuando tú haces esos 4 pasos los vas a conseguir hacer con 6 libros en tu biblioteca. Y entonces vas a poder entender la Biblia muchísimo mejor. Hoy me contaban, no sé si sea cierto, ayúdenme a investigar. Hay 2 maneras de estudiar el Apocalipsis y los acontecimientos antes del fin. Una, a través de la Biblia, estudiando la profundidad con todas estas herramientas que les estoy diciendo. Y 2, ver la Biblia y ver las naciones, los presidentes, etcétera. Pero también hay que ver la geografía y la naturaleza. Y hay 2 cosas que nos preparan para los acontecimientos antes del fin. Una, la reconstrucción del templo. Y 2, el río Éufrates. ¿Qué va a suceder en el río Éufrates? La batalla del Armagedón. Ahí donde desembocan estos ríos está el valle del Armagedón. Y hoy me contaron que hay una foto del 2020 y una foto del 2022 y ya está casi completamente seco. Para que se convierta en valle se tenía que secar. Y ya se secó. Y si sabe qué va a pasar en la batalla del Armagedón, ¿verdad? Se van a reunir los ejércitos de la tierra para hacer guerra en contra de Dios, de Cristo. ¿Qué nos está hablando eso? Para los tiempos de Juan era un río que iba a estar seco completamente y se iba a formar un valle. Para ahora en nuestros tiempos ese río ya se secó, preparando todo proféticamente para que se cumpla lo escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia, no leerla solamente, porque al leer no comprendes completamente. Solo al estudiar la Biblia puedes comprender completamente. ¿Me siguen hasta aquí? Número 4, memorizar ¿qué? La palabra de Dios. Guarda mis palabras como tu posesión más preciosa. Escríbelas también, atesóralas dentro de ¿dónde? De tu corazón. Dile al que está a tu lado, memoriza. ¿Por qué es importante memorizar la palabra de Dios? Porque la batalla contra el enemigo está ¿en dónde? En la mente, en los pensamientos. ¿Y cómo se pelea? Con la palabra de Dios. ¿Cómo peleó
nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación, escrito está. Y si tú no te sabes la Biblia de memoria, no toda, pero porciones de la Biblia de memoria, no vas a poder defenderte con el escrito está, porque la palabra de Dios es que una espada de doble filo. ¿Me dicen amén? Es nuestra defensa personal. Y no vas a decirle al diablo, a ver, espérame tantito, deja voy y busco, ¿y dónde es que estaba? ¿Verdad que no? La tienes que saber de memoria. Ojo, no les estoy diciendo que memoricen el capítulo y el versículo, porque el capítulo y el versículo no estaban en la Biblia al principio. Les he dicho que se puso después para poder encontrar fácilmente las porciones de la Biblia. Lo que importa es que te sepas lo que dice la Biblia. Ni siquiera textual, renglón por renglón, palabra por palabra. Que entiendas lo que la Biblia quiere decir. Y que pelees la buena batalla con la palabra de Dios y digas, escrito está. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escrito está, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escrito está, ustedes no son como aquellos que no tienen esperanza. Escrito está, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escrito está, Él es mi amparo, mi refugio y mi fortaleza. Escrito está, porciones de la palabra de Dios de memoria que te van a hacer y te van a ayudar a pelear la buena, y te van a ayudar para pelear la buena batalla con tu mente, con tus pensamientos, con las dudas, con el enemigo. ¿Me dicen amén? Algunos beneficios de memorizar la escritura: nos ayuda a resistir las tentaciones. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Por eso las atesoramos, porque ya lo tenemos en la mente y en el corazón para ser obedientes a Dios. Nos ayuda a resistir la tentación. Número 2, al memorizar la palabra nos ayuda a hacer decisiones que inteligentes. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Salmo 119, 105. Número 3, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Salmo 119, 45 y 50. Tus promesas son mi única esperanza. Ellas me dan fortaleza en todas mis tribulaciones. Cómo me confortan y me reavivan. La palabra memorizada nos da ¿qué? Fuerza. Número 4, nos conforta cuando estamos tristes. Tus palabras me sostienen, traen alegría a mi doliente corazón y me deleitan, dice Jeremías 15:16. Proverbios 22:18 dice: te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas y puedas citarlas. Cuando llegan pensamientos a tu mente, a veces no va a haber tiempo de ir y buscar en la palabra. Lo tienes que tener en tu mente y en tu corazón, y hablarle a tu espíritu, hablarle a tu ser, hablarle a tu alma, hablarle a tu mente. Palabra de Dios que ya tienes en tu mente y en tu corazón. Diga conmigo, memorizar. Número 5, ¿por qué o para qué memorizarla? Nos ayuda a ministrar a los incrédulos. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Eso es para evangelizar. ¿Cuándo memorizar un verso? Durante un tiempo devocional, mientras hacemos ejercicio, mientras estamos esperando a alguien, antes de dormirnos. ¿Cómo memorizar un verso bíblico, un versículo bíblico? Aquí hay algunas ideas. Escoja un verso que le hable a usted. Diga la cita antes y después del verso, como se lo memorizan los niños, ¿verdad? Lea el versículo varias veces y en voz alta. Divida el verso en frases naturales. Enfatice las palabras claves cuando cite el verso. Escribe el verso y vaya borrando una palabra a la vez. Escribe el verso en tarjetitas. Mantenga las tarjetas con usted para repasarlas. Coloque sus versículos en lugares prominentes, el refri, etcétera. Siempre memorice el verso palabra por palabra. Consiga un compañero que le ayude
a memorizar, se recomienda que empiece con 2 versos por semana. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué a los niños desde chiquititos, en las clases de los niños, parte de la liturgia de la iglesia de los niños o parte del programa de enseñanza a los niños es memorizar versículos? ¿O nunca se lo han preguntado? Porque cuando somos adultos somos bien perezosos para memorizar. Desde chiquitos son unas esponjitas y se memorizan la palabra de Dios y la guardan en su mente y en su corazón de memoria, y cuando son grandes les sirve para su vida diaria. La mayoría de versículos que usted se sabe no se los aprendió de adulto, al menos que se haya convertido ya de adulto. ¿Me siguen hasta aquí? Pero nunca es tarde. Aún a la edad que tenemos que seguir memorizando la palabra de Dios. 3 puntos claves para memorizar la palabra: repetir, repetir y repetir. Recordemos que se graba en la mente lo que es importante. Mejor es para mí la ley que millares de piezas de oro y plata. Curso de memorización de las escrituras. Los siguientes versículos sugieren un balance en la memorización de las escrituras. Los versículos seleccionados son versos claves para entender fundamentos de la vida cristiana y el crecimiento cristiano. No se sienta atado a esta lista, es solo un recurso para guiarle a un mejor entendimiento de la importancia de memorizar versículos claves. Y ahí tenemos versículos claves sobre vida nueva, proclamando a Cristo para evangelizar, confiar en los recursos de Dios, sobre ser un discípulo de Cristo, sobre crecer a la semejanza de Cristo, etcétera, etcétera. Puede comenzar memorizándose los que están ahí y luego de ahí le seguimos. ¿Alguien dice amén? Amén. No importa cuánto le tome, nada más vaya de uno en uno. El esfuerzo es lo que se necesita. Número 5. Meditar en la palabra de Dios. Ya conmigo, meditar. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol firme plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Meditar es enfocar un pensamiento acerca de un verso de la Biblia para descubrir cómo puede aplicarse su verdad a nuestra vida. Meditar, pensar sobre la palabra de Dios. ¿Por qué meditar en la escritura? Número 1, es la clave para llegar a parecerse a Cristo. Proverbios 4:23: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él manan los manantiales de la vida. Y transformados mediante la renovación de vuestra mente. Por eso todos nosotros somos un cuerpo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. Número 2, porque es importante meditar, es la clave para la oración contestada. Si mis palabras permanecen en ¿quién? En nosotros. Pedid todo lo que quieras, lo que queráis, y os será hecho. Cuando meditas en su palabra, entonces Dios contesta tu oración. Número 3, es la clave para una vida de éxito. Meditarás en este libro cada cuándo. Pensarás en este libro de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Todo te saldrá bien. 6 maneras de meditar la palabra de Dios, la escritura. Número 1, visualice. Visualice la escena en su mente. Si está hablando que iba, le voy a dar una escena un poquito grotesca, ¿ok? La historia de Esther. Llega el que quiere matar a todos los discípulos, llega con Mardoqueo y le tiene que dar todo lo que él pidió para él: el caballo del rey, la vestimenta del rey, el anillo del rey, y comienza a pasearlo por todas las calles del reino. ¿Qué tiene que hacer para poder meditar en la palabra? Diga conmigo, visualizar la escena. Usar su imaginación. A Mardoqueo subiéndose al caballo. Imagínese
que este hombre le da las vestimentas del rey. Mardoqueo se está poniendo el anillo del rey, lo están paseando por la ciudad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, una escena más grotesca: al que quería matar a los judíos, lo terminan matando. Hasta eso se puede imaginar, en la horca que él había hecho, ahí mismo. Otra más grotesca para imaginarnos, ya mejor no, ¿verdad? Pero piensa en Judas y cómo murió. Imagínese su muerte. ¿Okay? Visualice. Número 2, pronuncie, diga un verso en voz alta. Enfatice una palabra diferente cada vez. Número 3, parafrasee, reescribe el verso en sus propias palabras. Número 4, ore, convierte el verso en una oración y dígaselo a Dios. Número 5, personalice, reemplace los pronombres o las personas del verso con su nombre. Sondee, hágase las siguientes 9 preguntas. Las 9 preguntas para sondear la escritura. ¿Hay algún pecado para confesar que me ha enseñado esta palabra? ¿Hay alguna promesa para recordar? ¿Hay alguna actitud para cambiar? ¿Hay algún mandato para obedecer? ¿Hay un ejemplo para seguir? ¿Hay una oración para orar? ¿Hay un error para evitar en lo que estoy meditando y leyendo? ¿Hay una verdad para creer? ¿Algo para agradecer o alabar a Dios? Y por último, ¿cómo aplicar la palabra de Dios? ¿Me siguen hasta ahí? Ya vimos leer, ya vimos oír, ¿qué más? Leer, ¿qué más? Estudiar, ¿qué más? Memorizar, ¿qué más? Meditar. Y ahora tengo que, después de hacer estas 5 cosas, tengo que aplicarla a mi vida. ¿Cómo aplico esa palabra de hace más de 2000 años a la vida de hoy, a la vida diaria? Número 6, ¿cómo aplicar la palabra de Dios? No nos engañemos, este es un mensaje que no solo debemos oír, sino poner en práctica. Cualquiera que guarde estos mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo aplicar la escritura? Ahí vemos el puente aplicacional. Lo que estaba antes, ahí tenemos que hacer ¿qué? Interpretación. ¿Qué es interpretar la Biblia? Estudiar la Biblia, llegar a una correcta comprensión con las herramientas que les di. Una Biblia de estudio, un comentario bíblico, un diccionario, un manual bíblico, un libro de teología y doctrina, un libro de historia. Empiezo a entender y a interpretar las escrituras, el lenguaje que se utilizó, el significado de las palabras, etcétera. Una vez que comprendo lo que el escritor estaba diciendo en aquel entonces, el antes es la interpretación. Luego vienen los principios eternos. A eso se le llama implicación. Diga conmigo, principios eternos. Aquí hay un error de muchos predicadores y de muchos maestros. Escuche esto: quieren enseñar detalles, no principios. Le doy un ejemplo. He escuchado a predicadores que están predicando la historia de Lázaro, y en lugar de enfocarse en el principio eterno, en la implicación del relato, la implicación es la resurrección de Lázaro. Dios lo hizo vivir después de estar muerto. Y en lugar de enseñar sobre el principio de resurrección, empiezan a enseñar: ¿y cómo salió Lázaro? ¿Venía en vendas? ¿Venía envuelto en una cobija? Y si venía atado de pies y manos, ¿cómo salió hasta donde estaba Jesús? ¿Será que practicó la levitación o salió de brinquito? ¿Me siguen hasta aquí? Los detalles son el absurdo, y no podemos dedicarnos a enseñar o a predicar el absurdo. ¿A quién le importa cómo salió? La esencia del mensaje de Lázaro no es eso. El principio es lo que importa. El principio es que Dios tiene el poder de dar vida a los muertos.
¿Sí me estoy explicando? ¿Alguien dice amén? Principios eternos o implicación. Los detalles no importan. Esa es una falsa doctrina que se llama sensus plenior en teología. Sensus plenior es la enseñanza que quiere sacar significado simbólico y espiritual a los detalles, no al principio eterno. Tenga cuidado con eso. Y hay muchos en las redes sociales así. Luego de ahí, el ahora, la personalización. Eso es la aplicación. ¿Cómo lo aplico a mi vida diaria? Si Dios tiene el poder para resucitar muertos, ¿cómo lo aplico hoy en día? Dios tiene el poder para resucitar muertos espirituales y darles vida espiritual. ¿Alguien dice amén? Entonces, esa es la aplicación. ¿Cómo lo aplico para mi vida diaria? ¿Cómo salgo a poner en práctica lo que se enseñó hace más de 2000 años? ¿Me siguen hasta aquí? Por ejemplo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vienes y sígueme. El principio del pasaje es dejarlo todo. Entonces, ¿cómo aplico ese principio a mi vida diaria? Que el primer lugar lo tiene que tener Cristo y que debo de dejarlo todo lo que sea por amor a Él y seguirle a Él. Así lo aplico al siglo XXI. ¿Me siguen hasta aquí? Y cerramos con esto para ir a un ratito de preguntas. Primero pregunte, ¿qué significó para los primeros oyentes? Eso es interpretación. Segundo pregunte, ¿cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico? Esa es la implicación. Tercero pregunte, ¿dónde o cómo podría practicar este principio en mi vida hoy en día, en la vida diaria? Escriba una oración que describa un proyecto o una acción que lleva a cabo para poner en práctica esta verdad. En predicación y en enseñanza a eso le llamamos un llamado a la acción. Por ejemplo, en el domingo que viene, con el mensaje de por un plato de lentejas, yo voy a cerrar mi mensaje con un llamado a la acción. Yo le voy a decir qué es lo que puede empezar a hacer al salir de las instalaciones de la iglesia o mañana para poner en práctica lo que Dios nos hable. Cada que usted estudie, lea la Biblia, medite en la palabra, tiene que aplicarla a su vida y decir, ¿cómo puedo vivir esto en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi vida espiritual, etcétera? La mayoría de las aplicaciones se enfocará en una de tres relaciones. Mi relación con Dios. ¿Cómo aplico esto con mi relación con Dios? La relación conmigo mismo, en mi vida espiritual y con otras personas. Tres buenas marcas de un buen proyecto para aplicar verdades: es personal, es práctico y es posible. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicas. Segunda sesión, un tiempo, el hábito de un tiempo diario con Dios a través de un devocional. ¿Cómo hacer un devocional? ¿Cuáles son las partes que debe de haber en un devocional? ¿Cómo puedo empezar un devocional diario con Dios? Usted sabe que la mayoría de cristianos ya no tienen tiempo devocional con Dios. Debemos de volver a la senda antigua. Amén. Si usted recibió algo de parte de Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Si se comprometen a hacerse una biblioteca de 6 libros o no? Con esos 6 libritos que tengan, mis hermanos, ustedes van. Y luego les voy a enseñar a cómo usarlos. No se preocupen, nada más cómprenlos. Cualquier pasaje de la Biblia que ustedes estén leyendo, se van a esos 6 libros y lo van a comprender cabalmente, lo van a entender. ¿Ok? ¡Ánimo! All right.